Bueno, pues volvemos ya de publicidad y estamos en una de las salas de la Ciudad Deportiva porque vamos a hablar un poquito de deporte y además largo y tendido, de esas entrevistas que nos gusta disfrutar así con tranquilidad y con calma, con pausa, así que hemos tenido que esperar un poquito para encontrar ese momento pausado y tranquilo para poder tener con nosotros a uno de esos deportistas que prácticamente últimamente cada año nos trae una de esas aventuras bajo el brazo, metidas en su mochila. Es Martín Ramos, ese montañero que, como les digo, todos los años se va, como digo yo, de excursión y todos los años vienes a contárnoslo. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estás? Pues bien, fantásticamente, nada, de verano, disfrutando de los baños y de Sanabria y esas cosas. De las vacaciones, de la Vacaciones tranquilidad. Ya quedan pocas, pero Bueno, pero algún momento de relax todavía sí, te permites, ¿no? Sí. Ya recuperado totalmente, ¿no? Totalmente, ya me extraña un poco que ha pasado ya, han pasado 2 meses desde que he venido, pero que como que bueno, ya te acostumbras a la vida diaria, a Zamora, a la rutina y bueno, fantásticamente, pero que ya se me hace raro hablar del Makalu. Volver a hablar del Makalu, ¿no? Pero bueno, aquí estamos encantados. Bueno, queremos que hagas un poquito de memoria, porque claro, no habíamos encontrado un momento tranquilo tú y yo para estar los dos aquí hablando con calma de esta última expedición que volvió a salir bien. Sí. O muy bien. Salió, el objetivo se cumplió, que era intentar ascender a la quinta montaña más alta de la Tierra, el Makalu, y bueno, pues lo hicimos bien, como solemos hacerlo últimamente, tanto mi compañero Jorge Gochaga como yo, y bien, por eso con éxito y contentos, y nada más. Pensando en otra ya, seguro. ¿Ya sabes a dónde va a ser? ¿O? No, pero que con ganas de ir a otra y nada. El Makalu ya pasamos página y ahora contaroslo lo que queráis saber, pero bien, yo creo que salió bien, que en el fondo ahí te queda lo bueno, ¿no? Y entonces satisfechos. Porque luego a la hora de la verdad, cuando pasa el tiempo y ya lo has analizado todo en frío, pones en una balanza. O no pones la balanza. No hay que poner la vida hay que vivirla y no hay que, hombre, hay que hacer balance, lógicamente, de muchas cosas en la vida, pero cuando haces algo con amor, con pasión y forma parte de tu vida más íntima y más profunda y más de que lo necesitas hacer para vivir, pues no hay más, sabemos dónde vamos, lo que puede ocurrir, pero bueno, el día a día hay que aprovecharlo, hay que vivirlo y no hay más, no hay que... Lo negativo, por supuesto, se puede aprender mucho de ello, o se debe de aprender, porque hay que intentarlo evitar si está de tu mano, pero en cuanto al Makalu, pues como te he dicho antes, satisfacción, lo hemos ascendido, es una montaña increíble y fenomenal. Bueno, hablábamos de lo malo porque recordarán en esta expedición al Makalu de este año 2011, Martín y Jorge tuvieron que vivir una experiencia trágica en su grupo de expedicionarios con la muerte de la suiza Joelle Brubacher. Vale, es que estos nombres así en extranjeros sí, son un poco difíciles de pronunciar. Entonces, pues de eso hablábamos, ¿no? De lo complicado que es luego tragar con una noticia así de una compañera de pues sí, expedición. pero bueno, es muy duro y has convivido con Joelle 3 expediciones. En el 2009 estuve en el K2, en el 2008 estuvimos en los Gasserbrunn juntos, ascendimos al G2 juntos, al año siguiente fuimos al K2, ascendió Jorge, pero Joelle y yo no pudimos ascender, pero son experiencias muy bonitas, en la montaña se viven momentos muy intensos de compañerismo, de que estás haciendo algo que te apasiona y que te gusta y bueno, compartes, como se suele decir, los extremos de la cuerda, ¿no? Es tu compañero, es tu compañera y bueno, pues en el Makalu hemos vivido la desgracia de que Joelle allí se quedó, pero bueno, vuelvo a lo de... Era donde ella quería estar, igual que yo quería estar en el Makalu, estaba haciendo lo que a ella le gustaba y ya está, y satisfechos
con haber ido, haber hecho el Makalu y haber disfrutado de su amistad y de su compañía en 3 expediciones. Decías que aprender de los errores también es importante. Por supuesto, porque no puedes... además, bueno, errores, hay que aprender de todo, ¿no? Yo diría de la experiencia, ¿no? En este caso no sé si no puedo hablar de errores, yo creo, es una experiencia, un mal cálculo o, bueno, circunstancias, entonces, bueno, hay que pensarlo, hay que analizarlo, como me preguntabas antes, pero tenemos ya mucha experiencia, tengo mucha experiencia, entonces sabemos que forma parte de nuestra afición y forma parte de la vida, o sea, no sé, hablar así de un fallecimiento de una compañera es un poco... Parece un poco parece frívolo. un poco así, además me sonrío porque pienso en que habrá gente que no lo entienda, pero bueno, cada uno tenemos nuestras locuras, ¿no? Sí, que además siempre que hablamos del montañismo así extremo, digamos, ¿no? Que es el que vosotros practicáis, es verdad que sí que se dan esos dos extremos también, ¿no? Siempre hay tragedias, todos los años prácticamente últimamente estamos acostumbrados a vivir demasiadas malas noticias de este tipo, ¿no? Y volvemos siempre al debate. Ya, pero no hay que darle más vueltas de las que... Yo siempre pongo el ejemplo de, aunque no sé si tiene que ver o no, pero me pongo el ejemplo de la carretera, o sea, por mi trabajo y porque la montaña últimamente sí es noticia, porque cada vez hay más gente que lo practica y los medios están ya en todas partes con internet, con los teléfonos satélites y con todas estas cosas, pero la carretera es el día a día para muchísimos millones de personas a diario y hablan de cifras en la carretera y bueno, pues sí, es verdad que lo digo por mi trabajo en este caso, que han bajado muchísimo los accidentes de tráfico, yo creo, y las cifras lo dicen, pero sigue habiendo y bueno, al que le toca, lógicamente, pues seguro que lo piensa más, pero bueno, el resto de la gente pues como que es un habitual. La montaña últimamente, volviendo pues sí, se dan noticias, tal, y generalmente se dan las malas noticias o las desgracias, porque bueno, pues no sé si dan más morbo, cómo decirlo, pero bueno, que es una actividad que hacemos con pasión y que lógicamente estamos al filo, nunca mejor dicho, vamos mucho tiempo por un lugar muy al filo, entonces, bueno, pues el riesgo está ahí, a veces ¿no? ocurre y bueno, nada más. No quiero tampoco incidir en esto, ¿no? Pero sí me queda una duda. Ahora, después del tiempo que ha pasado y de cómo terminasteis la historia con Joel, cómo acabó todo, ¿crees que podíais haber hecho algo más, como, no sé, agarrarla de la mano y decirle para abajo, se acabó, tú no subes más? No sé si queda esa duda de... No hay que pensar, las cosas fueron como fueron, está escrito en mi blog de la expedición, en mi página web y no hay más. Luego pensar si hubiéramos y pensé que y creí que pues no, las cosas son como son, allá arriba sabemos dónde estamos a casi 8.000 metros y aquí abajo después de 2 meses, bueno, puedes pensar o puedes reflexionar muy calmado a 650 metros de altitud con la cabeza bien oxigenada y etcétera, etcétera, pero no, yo creo que no, las circunstancias son las que son y no hay más, o sea, no hay que pensar en qué podía haber sido, ni como te digo, me has preguntado qué tal el Makalu y yo te contesto, yo estoy feliz de haber ascendido al Makalu, de haber tenido una experiencia en el Makalu con mi compañero Jorge, con mi compañera Joel, ha sido la que ha sido y no hay más, la vida sigue y como te dije antes, pensando en la próxima. Vale, mente fría, ahora mismo a 600 metros, totalmente oxigenada. ¿Cuánta capacidad pierde una mente a 8.000 metros? Buah, muchísima. Hombre, yo no te sé decir el 50%, el 20%, porque tampoco es algo medible, ¿no? Pero también es algo fisiológico de cada persona. Unas personas
se adaptan mejor a la altitud, otras personas se adaptan peor. Entonces hay personas que no pueden ir a altitud, quiero decir, no pueden ascender 8000 si no es con botellas de oxígeno, pues porque su organismo no le permite, o sea, llega a un tope, una altura, la que cada uno tiene su techo, pero sí, te digo esto de que aquí estamos muy oxigenados porque allá arriba, pues bueno, tienes muchas lagunas de que una ascensión el día de cumbre puede durar 8, 9, 12 horas, 14 horas, de las cuales sí te acuerdas de momentos concretos, pero no tienes una película real de 12 horas de ascensión como puedo tener mañana en Sanabria, cuando me vaya a Trebinka, cuando tal, pues sé dónde estoy, dónde llego, tal. Me voy a acordar después de los horarios, tal. Allá arriba miras los horarios, miras qué hora es, tal, pero luego te quedas como con lo que realmente recuerdas son fotografías y hay mucho tiempo, muchas horas que dices, me acuerdo que salimos, me acuerdo cuando amaneció y me acuerdo llegando a... No, vamos a ver, que tienes recuerdos, no tienes una película real de realmente, bueno, en mi página web pues colgo vídeos de la cumbre y tal y a veces parece que como hablas, como te expresas, pues que dices, bueno, pero si parece que estabas y realmente estás después de hacer un esfuerzo muy grande, un esfuerzo que no sé, poca gente se puede imaginar y estás a 8400 metros en este caso y eso no es lo mismo que aquí ni muchísimo menos. Para que la gente nos entienda un poco, es como una sensación de agotamiento físico agotamiento extremo. Físico permanente y un poquito borrachera de altura, lo llaman, igual que los submarinistas llaman un problema cuando eso no es exactamente tan que si respiran mucho tiempo las botellas, pues la acumulación de, bueno, no sé, pueden tener problemas de pérdida de visión, de pérdida de conciencia. Vivimos con el oxígeno y a 8500 metros hay un tercio del oxígeno del que hay aquí ahora mismo, entonces, bueno, pues eso nuestro organismo lógicamente lo tiene que notar y de hecho se nota muchísimo. Claro, por eso os vais adaptando, ¿no? O sea, 2 meses allí no son gratuitos de estar 2 meses de excursión. Por eso subir montañas tan altas pues es difícil y es muy complicado y hace mucho frío y tu organismo no tiene la temperatura que tiene aquí abajo, porque la temperatura de tu organismo te la da el oxígeno que respiras, entonces como no hay oxígeno como aquí abajo, pues la temperatura de tu organismo es diferente y tu sensación de la temperatura exterior es también diferente, aparte de que hace muchísimo frío, tu organismo está en unas condiciones que ese frío lo asimila peor todavía, digamos. Efectivamente, ¿no? O sea, es toda una serie de circunstancias que hacen muy complicado vivir a 8400 metros, aunque sean minutos, horas o sí, horas. Y luego la presión también, ¿no? Es diferente. La falta de oxígeno es precisamente por esa diferencia de presión, lógicamente. Estamos 8 kilómetros más arriba de donde Casi estamos nada. ahora y el aire, aunque parece que no, pues pesa mucho y hay menos presión, lógicamente. Entonces el oxígeno está más... es la presión, al final es... ¿Cuesta más adaptarse a la baja temperatura o a la falta de oxígeno? ¿Qué es peor? La falta de oxígeno, sin lugar a dudas, porque aunque una cosa lleva a la otra, el frío al final con movimiento y con determinadas prendas, también depende de la persona, pues lo puedes arreglar algo. En la falta de oxígeno hay la que hay y si no llevas botellas de oxígeno, como es nuestro caso, pues te tienes que mover y que estar y que hacer todo con esa cantidad de oxígeno. Entonces, como he dicho antes, hay gente como en mi caso que se adapta muy bien a la falta de oxígeno y hay gente que por más tiempo que intente aclimatarse y que suba y que baje, etcétera, etcétera, pues
no llega a aclimatarse. Aunque necesita la botella de oxígeno vaya donde entonces vaya. Esa misma persona al frío se abriga o echa una carrerilla y lo combates de alguna manera. Sin embargo, esa falta de oxígeno, por más que intenta, pues no hay manera. Entonces la altitud y la falta de oxígeno es lo más complicado. ¿En qué más influye estar a 7.000, 8.000 metros con respecto a estar aquí a 600, como decías? ¿Qué cambia, por ejemplo, no sé, la hora de preparar las comidas? No, eso comes muy poco allá arriba porque tu organismo está tan deteriorado que una digestión de una comida como hacemos aquí, la de mediodía o una cena, etcétera, etcétera, pues una digestión exige un trabajo a tu organismo, un gasto de oxígeno, un gasto de todo, es que todo conlleva. Entonces allá arriba tu cuerpo no está como para grandes cenas y para grandes... Aunque no hay celebraciones a base de cocido. Necesitas energía, lógicamente, pero bueno, no, las comidas bebemos mucho, eso sí es importante, tienes que beber muchísimo porque te deshidratas muchísimo y se te espesa mucho la sangre por esa falta de oxígeno y hay que intentar aportar líquidos al organismo para que esa sangre fluya lo mejor posible. Pero sobre todo es en esa altitud la diferencia es lo que cuesta hacer cualquier cosa. El esfuerzo mental, porque claro, lógicamente si es un esfuerzo físico, tú tienes que dar la orden, tu mente tiene que dar la orden a tu cuerpo para realizar ese ejercicio físico. Y digo ejercicio físico, lógicamente subir una montaña ya es un esfuerzo, pero digo ponerte unas botas, digo deshacer nieve para tomar estos líquidos que es imprescindible tomar, etcétera, etcétera. Cualquier actividad que no sea estar tumbado en la tienda descansando, entre comillas, pues exige un esfuerzo importante. Extra, ¿no? La gente, bueno, no sé si os lo podéis imaginar, pero eso... Es que desde aquí abajo es difícil hacerse la idea. Es difícil y muchas veces digo que es lo que tiene la altitud, ¿no? Las altas montañas y que son experiencias, lógicamente, solo se pueden vivir a esas altitudes y es un estado físico, mental, que haya personas que no lo soportan, prueban una vez, ya no te digo 8.000, montañas de 6.500 metros, 6.000, entre 6.000 y 6.800 metros y no les gusta nada la experiencia. Y hay otras personas pues que bueno, que son vivencias y situaciones que realmente te enganchan, por decirlo de alguna manera. Lo necesitas para vivir, como decías antes. Y de hecho repites, ¿no? Entonces es una sensación, son sensaciones muy extrañas, la verdad, pero que solo se pueden entender si has estado a 6.000, a 6.500, 7.000, etcétera, etcétera. ¿Cómo es un día normal en un campo base, por ejemplo, cuando estáis en periodo de aclimatación a la altitud, que también requiere su tiempo? Pues un día de campo base pues es un día muy largo porque bueno, te amaneces con el sol, cuando se hace de día en la tienda ya sin querer te despiertas y nada, te levantas, te preparan el desayuno los cocineros que sueles tener del staff, de la infraestructura que tienes montada en el campo base y a partir del desayuno pues empieza... si es un día de estar en el campo base porque acabas de bajar de un campo de altura o porque hace malo climatológicamente y no se puede mover uno por la montaña, pues desde el desayuno empieza un día de mucha conversación de montaña, de mucho diálogo y sobre todo eso, hablar con tus compañeros, generalmente de montaña y de muchas más cosas, lógicamente, pero mucho de montaña, de nuevos proyectos, de proyectos pasados, de proyectos futuros, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, siempre deseas tu momento de intimidad y, bueno, pues de lectura en las tiendas que tenemos individualmente cada uno. La música cada vez, yo no sé por qué, cada vez oigo menos música en los campos bases, me dedico más a la lectura que
que me aporta más, ¿no? Entonces, bueno, leer mucho y hacer las comidas diarias que haces habitualmente y compartir con los compañeros, pues eso, muchos momentos de hablar de todo, de la vida, pero sobre todo de montaña. Y un día en los que tiramos para arriba para montar algún campo en este proceso de aclimatación, pues después solemos levantarnos muchísimo antes para aprovechar las horas, la amanecida, digamos, que está el tiempo más fresco y se camina mejor los que vamos como vamos y para arriba. Solemos subir a 1000 metros de desnivel más o menos, dejar un depósito de cosas, de comida, de material o de lo que sea, y otra vez bajada al campo base o hacer noche en un campamento de altura. Y en esos transcurren aproximadamente un mes, que es lo que estamos este año más, un poquito más, porque el tiempo no nos dejó, pero esa es la vida de un campo base. Qué paciencia, ¿no? Iba a decir a continuación, pero que para muchas personas es muy aburrida. Es otra de las cosas que tiene de especial las expediciones. Hay gente que necesita más actividad, no puede tener días. Yo he estado periodos de 4 o 5 días a lo mejor de campo base. Sin poder hacer nada. Prácticamente nada, ¿no? Por el tiempo. Tanto mi compañero Jorge como yo no somos de no hacer nada, entonces digo de campo base de no poder moverte hacia la montaña, pero siempre puede haber 1 o 2 días que no te mueves, pero al segundo o tercer día somos de no estar quietos, entonces solemos dar paseos. Paseos es pues bajarte glaciar abajo, pues 2 o 3 horas a caminar, a moverte, pues porque bueno, somos personas... que la inactividad tampoco será demasiado buena, ¿no? A esa altura. No es bueno estar el momento quieto porque bueno, luego el cuerpo a esa altura, no te creas tú que estamos como aquí, entonces no conviene. Hay gente que no se mueve del campo base y está tan pancha, ¿no? Como en la playa. Jorge y yo somos de movernos y no dejar tantos días sin actividad, pero sí, periodos de 5 días. Iba a decir que hay gente que no soporta un campo base de un 8000 porque es mucho tiempo, muchos días de no poder hacer nada, entonces la cabeza tiene mucho tiempo para darle vueltas a las cosas y pensar muchas cosas y etcétera, etcétera, y hay quien no lo lleva bien. Y se pasan de frenada y no hay manera, ¿no? Dicen, yo no aguanto más, recogen la mochila y tiran y para casa. Abajo para casa, sí, más de una vez y más de 2, pero bueno, hay otras personas que aguantamos carros y carretas en el campo base con tal de que nos deje al final intentar hacer la cumbre. Por ejemplo, desde el campo base del Makalu se ve la cumbre. Sí, el Makalu. ¿Y cuántas veces al día la mirabais? Uy, la miras muchísimas veces a lo largo del día, pues porque al final es donde quieres llegar y sin querer la mirada se te va hacia allí, ¿no? Y además muchos días vigilas, bueno, no vigilas porque no puedes hacer nada, no tienes ni que llegar ni que no llegar, pero comentas, pues mira, hoy es día de cumbre, pues porque no ves moverse el viento, o dices, o te consuelas diciendo, porque se ve perfectamente las rachas de viento que levantan muchísima nieve y hacen como una especie forman una especie de velo blanco desde la cumbre en las aristas, lógicamente, cuando sopla muchísimo, y bueno, siempre la mirada sin querer se te va al objetivo, que al final es la cumbre, y en el Makalu en concreto pues se ve desde el campo base y sin querer pues el rabillo del ojo siempre tira para allí. El Makalu está en una zona muy especial para los montañeros, está rodeado de montañitas bastante especiales, sí. Está muy cerca el Lhotse, el Everest. Sí, tienes las mejores vistas del Everest y del Lhotse por la proximidad, son desde el campo 2 el campo 2 del Makalu, el campo 3 del Makalu, lo tienes muy cerquita y bueno, ver amanecer desde el campo 2, por ejemplo, pues cuando le empieza a dar el sol en la cara oeste del Everest y del Lhotse, pues es un espectáculo bárbaro. Y además, pues este año coincidía que hacía 10 años justo, pues había hecho cumbre en el Everest, ¿no? Que lo tenía enfrente, entonces, bueno, pues
es bueno, una gozada de sitio y rodeado de unas montañas increíbles y la verdad es que sí. Y desde el campo base se ve la cumbre del Makalu, ¿y qué más? Pues pocas cosas más, se ve el Makalula, que es un collado donde se monta el campo 3, y el glaciar del Barun, que es por donde has ascendido el trekking de aproximación, y no te creas porque Estás encajonado. estás muy metido cerca de las montañas y son montañas tan grandes lo que tienes alrededor que no te permite una vista de pocas cosas más. Lo único, como te digo, cuando asciendes en el propio Makalu a 6.000, el campo 2 está a 6.700 metros, casi 7.000 metros, pues ya tienes una perspectiva de, has dejado unas montañas por debajo de ti ya y te permite ver más el Himalaya, el Everest, el Lhotse, el Amada Blanc, el Pumori. Tienes una vista desde el Makalu de montañas conocidas, muy montañeras y que además que las conozco porque he estado por su base o como en el caso del Everest en la propia montaña, y bueno, pues una maravilla. El mundo a tus pies. Bueno, no tanto, pero sí. A tus pies está, otra cosa es que lo controles, ¿no? Un bonito mirador, son bonitos miradores donde bueno, pues ves lo que te gusta y es una maravilla, la verdad. Makalu, 8.463 metros, exactamente. Sí. ¿Qué tiene de especial? Ha tenido de especial que en el año 99 estuve allí en mi tercera expedición a una montaña grande y bueno, pues en aquella expedición, pues bueno, pues como en muchas otras, ¿no? Pues por circunstancias, pues no llegué más que a 8.000 metros aproximadamente. Salí del campo 4 hacia cumbre y un día de viento horroroso, un frío en mi cuerpo que no podía más, pues tuve que tomar una de esas decisiones que son duras, pero que hay que tomarlas y decir, se acabó el Makalu, me tuve que bajar. El trekking del Makalu hasta la civilización, digamos, en aquel entonces eran 11 días de bajada y yo me tenía que volver a mi trabajo y ya no tuve más oportunidad de intentar ascender el Makalu. Entonces, era volver al Makalu, a una de las 5 grandes montañas de la Tierra. El Makalu es una montaña preciosa, muy espectacular y bueno, pues he vuelto a un sitio que conocía, que es una maravilla de trekking el que hay que hacer para llegar a la montaña, y bueno, pues después de 12 años de 12 años, pues muchos recuerdos, eso, te das cuenta que ya van pasando, que hablas de muchos años atrás, de 12 años, fíjate, hace 12 años estuve en el Makalu, tal, el Everest hacía 10, que había ascendido a su cumbre por la cara sur con la expedición de Castilla y León, tal, pero el Makalu tenía muchísimas ganas de volver con mi compañero Jorge Gochaga, pues ir siempre con Jorge es una maravilla y un honor, y bueno, pues tenía ganas también yo de probarme desde el 2003 en el Everest por la cara norte sin oxígeno, que estuve a 8.600 metros, pues los demás 8.000 que he hecho son de los bajitos, son de 8.064 metros, 8.091 el Annapurna el año pasado, entonces iba a uno de los grandes, entonces tenía ganas de ver cómo iba a ir yo siempre detrás de Jorge, lógicamente, porque Jorge va mucho por delante de mí, pero quería ver qué tal y bueno, pues en ese sentido fantásticamente hemos hecho un día de cumbre muy bien, abriendo huella y nada, encantado. Muchos recuerdos de hacía 12 años y luego pues el haber hecho cumbre este año, pues fenomenal. ¿Cómo es el Makalu? Tiene unas aristas un poco complicadas, ¿no? Es una de las montañas, además de uno de los 5 grandes, una de las más complicadas de subir. El Makalu tiene, dicho por todo el mundo y por todos los himalayistas de todo el mundo prácticamente, y si te gustan las montañas y las rutas bonitas, tiene una de las rutas más bonitas y más espectaculares de todo el mundo, y de las montañas altas seguramente una de las más, que es el Pilar Oeste, por ejemplo, una arista espectacular que tiene un tramo incluso vertical a 7.400 metros, impresionante.
No es la ruta por la que ascendimos, ni mucho menos, pero tiene la cara sur, que es un paredón, la cara oeste, que había en la cara oeste estaban dos de los mayores exponentes del alpinismo de dificultad y de, bueno, dos fuera de serie, dos personas de élite como son Steve House, un estadounidense, y Marko Precic, un esloveno. Estaban intentando abrir una ruta por la cara oeste, una pared impresionante. Nosotros utilizamos la ruta normal que abrieron los franceses en el año 55, perdón, y bueno, pues tiene de particular pues que intentando buscar las zonas suaves de la montaña, pues da una vuelta muy grande. O sea, es una ruta normal muy larga porque le das la vuelta a la montaña. Tú estás viendo el Makalu desde la cara oeste y vamos a subir por la cara norte, entonces le das una vuelta muy, muy grande y bueno, pero en sí la montaña, igual que desde el Makalu las vistas del Everest y del Lhotse son espectaculares, una de las imágenes típicas de la gente que está en el Everest es sacar el Makalu, ¿no? Y las fotos del Makalu desde lejos pues son de una montaña como su propio nombre indica, que significa en nepalí el gran negro, ¿no? O sea, es un montañote de roca impresionante y muy, muy bonito para los amantes de la montaña. Bueno, vamos, ahora que ya sabemos a qué se enfrenta Martín, retrospectivamente hablando, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad, vamos a seguir ahora, si te parece, y nos sigues contando cómo fue de verdad ya esa ascensión, ese ataque a Cumbre del Makalu. Hasta ahora. Bueno, pues ya hemos hecho unos minutitos de pausa, también hemos descansado nosotros. Martín, estábamos empezando a subir el Makalu. Pues nada, ya estamos arriba. No, comentaba antes eso, que es una ruta muy larga, entonces, y es una montaña muy alta, que también lo hemos dicho, entonces, bueno, era la incertidumbre que llevaba, la ventaja que la conocía de 12 años antes. Y bueno, nada, y luego este año que hemos tenido un problema que es habitual, o bueno, que a veces lo tienes, que es que hemos tenido una climatología muy, muy poco favorable, al contrario que el año pasado, que la Annapurna nos lo ventilamos deprisa, pues porque el tiempo nos dejó, entonces pim pam, Sí, que esas cosas es mejor no esperar a otro día mejor, ¿no? No, ni hablar, porque bueno, pues el año pasado estuvimos mes y 10 días, me parece, duró la expedición, y este año han sido 2 meses, entonces todo es más, no iba a decir más pesado, es más tiempo fuera de casa, más dinero, porque vivir allí, pues cuanto más largo, más, claro, hay que estar allí, las expediciones tienen un tiempo y un periodo de ascensión, y yo además tenía que volver al trabajo, entonces todo te va agobiando porque el tiempo pasa y no te deja, pero bueno, al final el 22 el 22 de mayo, 21 con el jet lag tienes un día de margen. El 22 de mayo es que fíjate, el 22 de mayo hicimos cumbre en el Everest. Claro, justo los 10 años. Que dije, voy a ascender el mismo día, pero no fue un día antes. El 21 de mayo pues nos dejó y muy bien. La verdad es que Jorge y yo nos saltábamos 2 campamentos en la ascensión, o sea, solo montábamos el campo 2 y el campo 4, y hicimos varios días campo base Makalula, que eran 1600 metros de desnivel, me parece, y bueno, pues eso nos demostró que estábamos aclimatados para ir para arriba, y cuando llegara la ventana de buen tiempo, pues intentarlo, y así fue. Esperábamos una ventana de buen tiempo para alrededor del 20, luego nos enteramos que la gente que estaba en el Everest y en el Lhotse también esperaban una ventana
para esos días. Entonces dijimos, bueno, pues si ellos también tienen esta información, parece ser que realmente, porque la meteo de los partes meteorológicos, allí la atmósfera estás muy alto, entonces es muy inestable, es muy variable, pero cuando realmente viene el anticiclón, o sea, una ventana bien clara, eso no hay duda, porque viene muy fuerte y la ven los meteorólogos muy bien y lo dicen, tal día el viento se para, va a ser bueno. Entonces eso, vimos que en el Everest y en el Lhotse también esperaban para el 20 y así fue. ¿Cómo es esa consulta a los meteorólogos o cómo hacéis? ¿Por vía Pues satélite con los ordenadores? Hoy en día ya ¿O con cómo? internet y los teléfonos satélites, pues la verdad es que bueno, son las ventajas de la tecnología y de los tiempos en los que vivimos, ¿no? Pues que ahora en internet hay prácticamente de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes amistades o gente que te proporciona meteorología. Repito, estás a mucha altitud, no es una meteorología como el tiempo después del telediario, ¿no? Pero bueno, es meteorología al fin y al cabo y la estudian con satélites, igual que la pueden estudiar. Lo que pasa que lógicamente el Himalaya no es una zona que tenga mucho interés para saber si va a ser bueno o va a ser malo. Cuesta más y hay que mirar páginas extranjeras generalmente, pero bueno, hay gente que ya a través de internet pues nos proporciona luego a través del teléfono pues información muy válida para esto, ¿no? Para tener un poco no tienes ninguna garantía, pero bueno, un tanto a tu favor de decir voy a ir a 8.000, casi 500 metros y voy a intentar que sea el día que allí arriba siempre hay viento, pero voy a intentar que sea el día que el viento pues no pase de 30 a 40 kilómetros por hora. Entonces es internet y las nuevas tecnologías y hay que aprovecharse de ellas. Y la suerte también. Sí, vamos, suerte hay que tener para subir estas montañas. Tú tienes que tener una buena forma, hay que ir allí y luego, desde luego, tú puedes estar una temporada, 2 meses y pico y venirte para casa sin la cumbre, porque no por causa tuya o porque tú no hayas podido, tú has podido estar perfectamente físicamente, pero luego la meteorología allí es la que manda, lógicamente, porque si no haces caso, pues estás muy al filo, entonces no te puedes arriesgar a cosas graves, entonces dependes mucho del tiempo y lógicamente pues suerte y en este caso, aunque fue tarde, pero la tuvimos. ¿Cómo fue exactamente la ruta desde que salís del campo base? ¿Cuántas horas, cuántos días subiendo de campo en campo hasta arriba del todo? A ver si nos acordamos. Pues una vez que hemos aclimatado ya y hemos montado, Jorge y yo montamos lo que es montar el campo 2, que estaba a 6.600, 6.700 metros, pues es que teníamos una tienda con gas para deshacer y bueno, un saco, etcétera, etcétera. Y como he dicho, el 1 no lo montábamos y el 3 tampoco lo montábamos. En el 3, que es el Macalulá, a 7.400 metros, estuvimos en 3 ocasiones, pero solamente llegábamos y nos bajábamos al campo 2 o al campo base alguna vez. Entonces pensábamos no dormir a 7.400 metros porque esas noches que pasas en altitud lo único que te hacen, en nuestro caso, es deteriorar, por decirlo de alguna manera. O sea, no nos favorece para nuestra aclimatación. Nosotros con llegar a esa altura en 3 ocasiones como esta vez pues nos basta y es bueno en nuestro caso estar en altitud pero bajar a dormir a menos altura. Entonces el campo 3 no lo íbamos a montar y el día que fuimos para cumbre salimos del campo 2 y subimos al donde se monta el campo 4, que eran 7.700 metros. Ahí íbamos con nuestra tienda y no subimos saco, con nuestros monos de plumas cargábamos con ello y lo llevamos directamente el día del ataque a cumbre. Montamos un último campamento a 7.700 metros y el día 21 a las 2 de la mañana que salimos, me parece, pues hasta la cumbre.
O sea que pasáis una noche a 7.700 antes de 7.700 atacar, ¿no? metros. La noche previa sí que dormís. Y la anterior en el campo 2 a 6.700 metros. 2 de la mañana suena el despertador. 2 de la mañana, bueno, mis intenciones ¿O no hace falta fueron... que suene? No hace falta que suene. De todas maneras lo ponemos el despertador por si acaso, pero a esa altitud no duermes como puedes dormir aquí abajo. Allí nada es como aquí abajo. Y dormir tampoco, aunque hay gente que, bueno, pegamos cabezaditas o un dormevela de estos que no sabes si estás dormido, si estás despierto, si, bueno... Como los delfines, un ojo abierto y el otro cerrado. Entonces, pero de todas maneras ponemos, lógicamente, para avisarte el despertador por si acaso. Y mi intención era salir a las 12 de la noche, pero Jorge me convenció de que, bueno, que a las 12 a lo mejor hacía muchísimo frío todavía y, bueno, a las 2 de la mañana también, pero bueno, una de las causas es que era muy pronto, eran más horas de noche expuesto al frío y, bueno, que estábamos a 7.700 metros, habíamos dejado 700 metros para el día de cumbre de desnivel y que, bueno, que un poquito más tarde. Y al final, entre prepárate, ponte las botas, no sé qué, todo es muy lento a esa altitud, pues hemos salido a las 2 y media de la mañana y hemos llegado a la cumbre aproximadamente a la 1 del mediodía. Hemos tardado cerca de 12 horas en hacer esos 700 metros de desnivel y luego vuelta a este último campamento. Otras veces, el año pasado en el Annapurna, bueno, depende de tus condiciones, cómo te encuentres, el día de cumbre, cómo haya sido, etcétera, etcétera, pues ese día intentas bajar desde la cumbre, cuanto más bajes, mejor para ti, pues porque estás perdiendo altura, estás respirando cada metro que bajas, respiras más oxígeno y eso es lo único que te va realmente a recuperar y a favorecer. Todo lo que sea estar en altitud es negativo, entonces... Otros años, como fue el caso del año pasado en la Annapurna, pues bajamos hasta el campo 1 y este año, pues por las circunstancias que se dieron, pues solamente bajamos el día de cumbre hasta este último campamento a 7.700 metros. Pasamos otra noche y a la mañana del día 22 ya bajamos hasta el campamento base. 700 metros de desnivel que en distancia... En distancia es muy difícil, no te sé decir porque subes, habría que medir el grado de inclinación de la pendiente y luego la longitud, lógicamente, pero lógicamente es más de 700 metros. Lo que no te sé, no te puedo decir, pero bueno, te puedo decir más o menos que la distancia que hemos hecho en el Makalu en esas 12 horas, si yo estuviera en Sanabria, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, digo Sanabria o digo Gredos o digo Pirineos incluso, pues esa distancia la haría en 1 hora aproximadamente. Nada más. Casi nada. Entonces, esa es la diferencia. Esa distancia, bueno, digo 1 hora, o sea, multiplicado por 12, intentando calcular, más o menos. Hace 2 meses que estuve allí y ya te digo que a esa altitud no tienes la cabeza muy como para hacer mediciones mucho cálculo. Muy exactas, pero calculo más o menos y bueno, pon 1 hora y media, vamos, no voy a ir tan deprisa y pon 1 hora y media o 2 horas, vamos, ya ponte 2 horas, allí se tarda 12 horas en caminar. Abriendo huella, que también es más difícil, Abriendo ¿no? huella, tramos, porque bueno, luego está el corredor de los franceses que no tenía mucha nieve, pero hubo tramos que hubo que abrir también, etcétera, etcétera. Pero bueno, aunque fuera Sanabria en invierno abriendo huella, esa distancia, bueno, en invierno en Sanabria sí, unas 2 horitas puedes tardar a lo mejor abriendo huella, pero vamos, no más de 2 horas seguro. ¿Cómo es? Porque no es un tramo de nieve pura y dura y ya está, ¿no? También tenéis tramos de escalada... La primera parte es un glaciar así, hay que cruzar unos seracs y subir unas rampas de un glaciar bastante empinado y luego llegas a un pequeño plató que está justo debajo del corredor de los franceses. Se llama un corredor, pues una especie de tobogán de nieve que cuando subieron los franceses hace 50 años pues seguramente tendría más nieve, pero que ahora es más roca que nieve, pero se llama corredor porque bueno, así le pusieron sus primeros ascensionistas.
y ya una vez que superas el corredor va de 8.100 a 8.300 aproximadamente, 8.200 a 8.300, tiene una longitud, sí, tendrá ciento y pico metros de desnivel, y luego ya una vez que desembocas arriba del corredor ya es la arista final, que tendrá una longitud de... puede tener, no creo que tenga 200 metros, 100 y pico metros, 200 metros, a lo mejor sí puede haber lineales. Ahora ya te hablo de metros lineales, y luego lo que es la cumbre, que es una pequeña pirámide. Si entras en mi página web hay algunas fotos que, sí. A todos los que están en casa pueden entrar. Puedes a lo mejor ver lo que te idea. estoy diciendo, pero bueno, eso. Quiero decir que tenéis que combinar diferentes técnicas, no es solo ir caminando por la nieve, ¿no? Esta montaña exige, hay que trepar un poquito, no escalar con las dos manos y los dos pies a la vez, pero sí trepar, que a 8.300 metros pues te exige mucho, porque ya no es caminar solamente, ya utilizas los brazos y las piernas, cada paso que das hacia arriba hay que ganárselo, no es dar un paso detrás de otro en más o menos pendiente, pero tirando casi a la horizontalidad, que tirando más a pared que a horizontal. Entonces, bueno, exige mucho más y sí, tiene partes delicadillas, pero bueno, nada, bien, fue todo bien y nada. Ibas con Jorge, pero también con Iba con Oria. Jorge, y también venían Peter Hamor y un eslovaco, y Joria Kolibasanu, el rumano, que ya con ambos coincidimos el año pasado en el Annapurna. ¿Ya habíais quedado o no habéis quedado? ¿Os No, allí esto por casualidad? Esto surge, no, vamos a ver, fuimos juntos desde aquí, pero no, en el Annapurna no quedamos, oye, el año que viene Nos vamos vemos juntos al Makalu, no. A partir de Navidades, que es cuando yo, por ejemplo, con Jorge, pues, oye, ¿qué te parece ir al Makalu y tal? Y yo, pues yo encantado, ahora hay que ver si puedo ir y tal, pero más o menos sobre enero es cuando empezamos a hablar de quizá un proyecto para esta primavera, y ocurre lo mismo con... Bueno, Jorge y yo hablamos, él y yo, que somos los que vamos, pero bueno, luego necesitas estar en un permiso, lo cual, si compartes con gente, sale más barato, lógicamente, porque tiene un precio eso, y eso si lo divides entre 9, pues mejor que entre 2. Y ya pues empiezas a ver si conoces a alguien que le interese venir al Makalu para compartir ese tipo de cosas. Luego la ascensión es otro tema, y puedes coincidir, como fue el hecho con Peter y con Joria el día de cumbre, pero el decir que vas juntos, pues es cuando empiezas a tejer la expedición, pues como ya te conoces y eres amigo, pues porque has compartido más expediciones, pues si le hace juego la montaña a la que vamos y las fechas y tal, pues mejor, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? No quiere decir que sean malos Peter y Joria, pero bueno, es el dicho de entonces, bueno, pues ya vas uniéndote con gente, incluso con gente que es la primera vez que va, pero bueno, lo que compartes es el permiso y estas cosas, y ya sí sabes que vas junto, pero luego la montaña es otro tema. Juntos pero no revueltos. La montaña juntos pero no revueltos, porque cada uno se responsabiliza ya de sí mismo, ¿no? Que al fin y al cabo... desde luego, no puedes depender de nadie. No puedes creerte que dependes de nadie, porque si no puedes estar en situación muy delicada. Entonces es mejor confiar en ti y en tus propias fuerzas, que luego tienes ayuda a tu lado, bienvenida sea, pero no depender de ella, ni mucho menos, porque si no puedes tener problemas. O a lo mejor no, pero depender de una incógnita es mejor. Es mejor conocer tus propios límites, ¿no? Y saber... Una incógnita, cuando te va la vida en ello, pues yo no la quiero, vamos, yo quiero tener, mientras pueda, los pies en el suelo y tenerlo claro. Ahí hay que tenerlo claro todo, si no, oscuro. Se vuelve todo negro. Se te pone muy oscuro todo. Llegáis a la cumbre, ¿cuántos ratos estáis? En la cumbre Jorge no estuvo absolutamente nada, o sea, llegó... ¿Y adiós?
Y bueno, llegó, ha estado, pues llegó el primero precisamente y bueno, no sé, no sé qué decir, porque bueno, 5 minutos en lo que llegué yo, nos dimos un abrazo y cuando voy a echar mano de él para hacernos una foto como en el Annapurna, los dos así juntos tal, Jorge ya estaba bajando, pues porque tenía que empezar a bajar y no quería estar más tiempo allá arriba, ¿no? Y yo estuve con Peter y con Joria, pues debimos de estar 20 minutillos como mucho, no creas que mucho más. Y bueno, vídeos, fotos, un poquito de todo y para abajo, que queda mucho. Las montañas terminan. No terminan arriba precisamente, estás ¿no? contento, pero estás con los pies en el suelo y sabes que queda bajar y que hasta el rabo todo es toro. Lo que decíamos antes de lo que han evolucionado las tecnologías y lo que os ayudan. No sé si desde allí arriba habláis con alguien o no. ¿Ha habido años en que sí, que habéis podido, este año no sé cómo? No, yo nunca... si subes el teléfono puedes hablar desde la cumbre o desde donde quieras con los satélites, pero yo mis reglas son que hablo cuando llego al campo base, haya hecho cumbre o no, porque es mejor, quiero decir, es mejor y pienso que es mejor porque de nada sirve decir que estás en la cumbre, puedes dar la noticia y sí, muy bonito y muy felices todos los que están contigo y los que logramos este logro, pero te quedas, tanto tú como los que acaban de hablar contigo, aunque estés en la cumbre, saben que queda mucho, entonces vas a estar, luego si por lo que sea, esto de quedar en que llamas, en que no llamas, luego lleva sus confusiones también, ¿no? Puede ser peligroso porque se te puede caer el teléfono, se te puede acabar la batería, se te puede estropear. Lo que sea, sí. Y tú has quedado que ya dentro de 10 horas o 12 llamas y no por llamas. Lo que sea no llamas y empiezan aquí los problemas. Entonces, aquí en mi casa saben que yo llamo cuando llegue abajo, entonces ellos calculan lógicamente porque saben que he ido para cumbre o que tal día vamos para arriba, pero prefiero llamar cuando estoy ya en el campo base, cuando todo ha pasado, todo lo que es la montaña y con la noticia de la cumbre o de no cumbre o lo que sea, pero ya hablas cuando has terminado lo peligroso, por decirlo de alguna manera. ¿Es un mito o es verdad que el descenso es más peligroso que el ascenso? No, de mito no tiene nada, es la pura realidad. ¿Por qué? Pues porque físicamente ya no estás como en el ascenso, lógicamente, has hecho un esfuerzo subiendo hasta donde sea. Si es la cumbre, luego es peor, por varios motivos que diré, pero es real, o sea, ya no tienes las condiciones físicas que tienes cuando has salido del último campo, porque llevas las horas que lleves intentando subir o subiendo hasta la cumbre. Segundo, porque para abajo todos los santos ayudan, como se suele decir, pero no es verdad. Quiero decir que tienes que bajar tú. Cuando haces cumbre, psicológicamente el objetivo está cumplido, etcétera, etcétera, y tu mente sin querer puede tener un relajo, y de hecho lo tienes. Sí, ahora hay que bajar, pero hay que bajar, hay que hacer el esfuerzo de bajar. No es como una bicicleta que hay que subir un puerto, pero llegas arriba, te dejas caer y con mantenerte ya vale, no tienes tú que hacer el esfuerzo de subir, no, ahí hay que bajar por tus propios medios y muchas veces la cabeza te relajas un poco. Si has hecho cumbre mucho más, pues porque el objetivo está cumplido, hay una euforia de que he hecho cumbre y a lo mejor esa euforia te ciega en otros aspectos. El querer subir a la cumbre o el querer llegar lo más alto posible muchas veces, por desgracia, te hace no calcular el descenso, no calcular tus propias fuerzas, etcétera, etcétera, y lógicamente en el descenso luego va a haber, de hecho es cuando, por desgracia, en los 2 últimos años es cuando han surgido los problemas, ¿no? Y es así, ¿no? Es estos 2 últimos años con estos dos, perdón, perdón yo que lo tiro yo. Con estos 2 ejemplos, pero es que es así, llevas muchas horas haciendo un esfuerzo, estás bajando, hay que bajar, hay mucho que bajar
hay mucho que bajar, que sabes lo que has subido, pero en la subida se ha acumulado un desgaste, etcétera, 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 y en el descenso, por desgracia, es un porcentaje muy grande de los accidentes en estas montañas. ¿Cómo fue vuestro descenso? Decías que parasteis donde no teníais en principio previsto, porque también las circunstancias... No es que no lo tuviéramos ni previsto ni nada, pero bueno, Jorge y yo vamos muy bien en altura y caminamos mucho y muy rápido, y podemos hacer en el tiempo que otras personas hacen una distancia, pues lógicamente si vas más deprisa, pues tú puedes hacer más distancia. Eso, en el tiempo que una gente llega a un campamento, pues tú te puedes llegar a uno más inferior, a menos altitud, pero en este caso, bueno, pues el Makalu nos exigió mucho en el ascenso y en el descenso, y nos dio tiempo para llegar al último campo. No hay ningún problema siempre que tú te encuentres bien. Hemos llegado al último campo con las últimas luces del día 21, nos hemos metido en nuestra tienda y a la mañana siguiente, a las 5 de la mañana, hemos recogido nuestra tienda y piano, pues hasta nuestro campo base, sin más problemas que el propio agotamiento de una ascensión a 8.500 metros, ¿no? ¿Y esa noche sí duermes? ¿Esa noche a 7.700 metros? Pues esa noche yo dormí, perdón, al bajar. La del último medio, campamento. Claro, sí. Yo esa noche he dormido porque me he despertado cuando Jorge por la mañana me ha dicho: Martín, ¿estás listo? Y yo, sí, y se me habían pasado unas horas ahí que no me había enterado de nada, exactamente desde que... Bueno, sí, yo esa noche dormí. Aunque el cuerpo necesita descansar y descansa, lógicamente. Y desenchufa, y pensé que ¿no? también decías, cuando llegué al día siguiente al campo base, bueno, es así que ya... Como si estuvieras en la playa, ¿no? Que es que no me enteré de unas cosas que ocurrieron en el campo base y bueno, tampoco me llamaron, ¿no? Es decir, me llamaron para nada, por las 5 que me levanté, porque habíamos quedado para ir para arriba a las 5 de la mañana y no me había enterado de un movimiento que hubo de personal por el campo base, de gente, por una situación que se vivió allí, y yo durmiendo perfectamente. Joria y Peter también volvieron detrás de vosotros, ¿se quedaron con Joel un poco? ¿Cómo fue exactamente luego? Joria y Peter durmieron una noche en el campamento 3. O sea, sí, correcto. Han pasado una noche porque se quedaron con Joel. Durmieron a 7.700, ellos tenían la tienda un poquito más arriba que nosotros, el último campo. Han pasado la misma noche que nosotros, el día de cumbre, al bajar. Al día siguiente han llegado con Joel al Makalulá, y la poca capacidad de Joel para seguir caminando, pues se han parado en el Makalulá, en el campo 3, donde se monta el campo 3, y han pasado una noche más en el campo 3. Y al día siguiente hemos intentado subir y ya nos hemos cruzado con ellos, yo no. Pero bueno, digo, hemos intentado por Jorge, Peter, más gente. ¿La vuelta a casa cómo es? La vuelta a casa es un trekking muy largo, fueron 6 días caminando, el mismo trekking de ascensión para llegar a la montaña, pues, hombre, fue un poco dura pues porque Joel se ha quedado en el Makalu, entonces son 6 días, Joria, Peter, Jorge y yo, los 4, y lógicamente Joria y Peter lo vivieron como lo vivieran, que lógicamente era una compañera, amiga, etcétera, etcétera, pero Jorge y yo pues lo vivimos de otra manera. Entonces pues fue dura la bajada y aunque no lo parezca, Jorge y yo somos personas de hablar muy poco. Por eso se vais tan bien. Entonces, por eso seguramente somos muy buenos amigos. Entonces fueron 6 días duros y de masticar y de digerir todo lo que había ocurrido y nada más. Y saber que habíamos hecho Makalu, pero que se había quedado una buena amiga allí. Bueno, ya hemos hablado antes de esto. El siguiente todavía no sabéis cuál va a ser, ¿no? No, el siguiente... Hasta Navidades no hasta se va a empezar a mover esto. Hasta el turrón, no sé, digo lo de Navidades porque suele ser...
nunca... Con Jorge, desde que hemos venido, no he hablado físicamente, he hablado con él a través de un correo electrónico. Jorge es una persona muy ocupada siempre, que hace muchísimas cosas y está metido en muchos proyectos y muchas historias, y bueno, sé que él me tiene a mí ahí y yo lo tengo a él. Yo le mandé un correo, me contestó a los pocos días de venir del Makalu y hasta hoy. Quiero decir que cuando sea me mandará otro correo, me llamará: oye Martín, voy a tal sitio, mira a ver si te apuntas o tal, y de hablar de 8000 o de nuevas montañas en el Himalaya suele ser más adelante. Entonces nunca, igual que el año pasado en el Annapurna, ni mencionamos el Makalu, ni yo me iba a imaginar que iba a volver al Makalu este año, y mira, está hecho y fenomenal. Pero que no hemos hablado de nada, ni sé si va a haber el año que viene, ni ojalá. Ya te digo, con Jorge siempre es un honor ir a cualquier sitio, y si es una montaña grande, pues mejor. Entonces... Siempre has dicho que lo de cerrar los 14 8000 para ti todavía no es un objetivo, o sea que seguirás el ritmo que siga Jorge otra vez. Totalmente. A ver si los acaba él y luego vamos con los tuyos. Donde me diga Jorge, le diré que sí, si puedo, lógicamente, si arreglo mis... Sí, porque lo tuyo son cábalas de todo tipo luego, ¿no? Mis patrocinadores me siguen apoyando y siguen confiando en mí, a los cuales son mis ángeles... De la guarda, ¿no? También. De la guarda, y los que me hacen feliz, pero luego está la familia, lógicamente, que es el día a día, y que son patrocinadores míos también, y mis amigos, y que hay que contar con ellos, lógicamente. Entonces estaría encantado de volver con Jorge donde él me diga. Si es a uno de los que a él le faltan, voy encantado, y si fuera alguno para repetir por otro sitio con otra intención, pues encantado también. O sea que... ¿Qué montaña subes ahora en verano? ¿Con quién quedas? ¿Cómo haces? Pues en verano Sanabria, mucha Sanabria. Me marcho el viernes para Sanabria unos días, y no pararé de correr, de subir, o sea, lo que queda de agosto voy a subir todas las montañas que hay en Sanabria, seguro, antes de que me venga el 30 de agosto. Pues nada, ya saben que si se encuentran con Martín por Sanabria, salúdenlo, no se extrañen que él está allí pasando sus vacaciones. Entrenando para próximos proyectos, que es muy bueno. Bueno, pues que muchas gracias. A vosotros. Ha sido un placer, encantado, como siempre, tenerte estar aquí con vosotros. Hablando de montaña. Que tengas buen verano. Gracias, y ya nos contarás, ¿vale? Igualmente. Y a todos ustedes, hacemos otra pausa para publicidad y volvemos.